Hola, ¿qué tal? Hoy quiero comentar las cosas que debes de tener en cuenta si te estás planteando dejar de pagar impuestos en tu país convirtiéndote en nómada digital. Vamos allá. Pues bien, esta casuística de no tener una base fiscal, la he comentado en algunos vídeos que de distintas llamadas que voy teniendo, pues voy viendo que sí que es algo que bastante gente pues valora o considera, especialmente pues tal vez en fases iniciales de crear pues, su propio negocio online, por lo que quiero entrar un poco más al detalle para ver cómo serían todos los pasos que deberías de tener en cuenta, también en función de dónde vives. Primero de todo, si quieres marchar de tu país, lo importante a mirar es tu pasaporte, ya que si tienes pasaporte americano, aunque marches de América, es de los únicos lugares del mundo que te seguirán tributando por tu nacionalidad, hasta que no renuncies a tu pasaporte americano y consigues otro. Estás en cualquier otro país de Europa, Canadá, Australia, en estos países sí que te puedes dar de baja como residente fiscal, pero como veremos hay que hacer unos pasos. Y en este tipo de países tipo España, donde se tributa por la residencia, es decir, por dónde estás viviendo a lo largo del año, es lo que he comentado en otros vídeos, que si quieres pues no tener ninguna base fiscal, por lo menos necesitarás un país de puente para poder cortar con tu país de origen. Y esto es lo que primero tienes que tener en cuenta si vas a convertirte en nómada digital. Si ya desde el primer año pues quieres viajar mucho, de estar poco tiempo en el nuevo país, ahí es donde te pueden interesar figuras tipo Chipre o Dubái, en que el primero te expiden certificado de residencia fiscal con 2 meses, y en Dubái ahora mismo ya ha entrado en vigor lo que comentaba de la regla de los 90 días, 3 meses, por lo que serían de las opciones más interesantes para hacer un corte rápido con tu país de origen. Pero como he comentado en otros vídeos, tienes que considerar otras cosas a nivel de nexos en el país de origen, de familia, propiedades, tienes que valorarlo todo bastante al detalle. Y bien, suponiendo pues que ya estás en el país puente, has pasado el tiempo, has hecho correctamente la baja con tu país de origen, que cada vez más la mayor parte de países bastante agresivos, tipo de Europa Occidental, quieren que tú les demuestres el nuevo certificado del nuevo país. Algunos pues tal vez tú le das de baja y ya no te preguntan más, pero por ejemplo España es altamente posible que te lo pregunten, pero suponiendo pues que ya has pasado el tiempo, por ejemplo en Chipre le has dado el certificado de residencia fiscal, ahora propiamente en el año fiscal en curso eres ya no residente en el país de origen y has sido pues en el nuevo país que habrás mirado, por ejemplo, como digo, Chipre, pues que sea fiscalmente atractivo. Entonces, a partir del año siguiente, tú puedes decidir si mantener esa base fiscal de poco tiempo, pero evidentemente entonces necesitas seguir estando, pues por ejemplo, los 2 meses de Chipre a lo largo del año en algún momento, o puedes decidir pues no pasar ese tiempo y no tener ninguna base fiscal para el nuevo año. La consecuencia por eso será que no deberás de lanzar ninguna residencia fiscal en alguno de los países que vayas viajando. Y normalmente las alarmas pueden empezar a sonar, por ejemplo en la Unión Europea, aun ser todo que tú tienes libertad de movimiento, tú realmente sobre la ley no puedes superar los 90 días en cada periodo de 180 sin pedir un permiso de residencia en ese país, que siendo europeo pues es un trámite de minutos y te lo dan si ya tienes pues ahí una dirección disponible. La cosa está, aunque esto sea solo el permiso de residencia, es como que ya estás entrando en su sistema y ya puedes estar más preguntado para mirar si realmente has pasado el medio año, tienes algún tipo de nexo, para encasquetarte la residencia fiscal en ese país que estás viajando si no tienes ninguna otra en otro lugar. Por lo que si vas a hacer lo de no tener base fiscal, importante, mi recomendación es superar los 3 meses en ningún otro país o arriesgarte y pasarte algunos meses más en algún europeo, pero asumiendo que bueno, realmente no es propiamente legal, aunque si lo miras para europeos las multas en cuanto a superar esto y no pedir como el permiso de residencia es bastante bajo. Multas de 500 euros o así, no cosas muy extremas. Pero bueno, cosas a tener en cuenta. Importante también que del país, por ejemplo, Chipre, que has utilizado como puente, si ya en los siguientes años pues no quieres seguir teniéndolo como residencia fiscal, como ahí sí que habrás tenido que pedir permiso de residencia cuando cortaste, por ejemplo, con España, pues es importante que en los siguientes años pues no estés bastante tiempo ahí porque realmente pues te tienen en su base de datos, como si dijésemos, al haber pedido el permiso de residencia. El gran problema de esta figura de no tener base fiscal, como he comentado en otros vídeos, normalmente es el tema de los bancos, de brokers, que no les gusta esto de que no vivas en ningún lugar. Te quieren tener pues en una dirección porque tienen la obligación de hacer lo que se llama el CRS, que es para notificar pues donde tú vives pues de tus balances bancarios, y entonces pues claro, si no lo pueden hacer es como que va contra su legislación y por eso muchas veces pues te puedes poner en riesgo
de congelación de cuenta, de enviar otra factura de donde estás viviendo. Dolores de cabeza que, bueno, puedes ir solventando, como digo, pues alguna pirula por ahí y por allá, pero no es lo más sostenible a largo tiempo, especialmente si vas acumulando bastante patrimonio. O sea, yo por eso digo que lo de ser nómada digital sin ninguna base, pues era algo interesante pues para empezar a rodar, pero si ya vas escalando, mi recomendación es establecer una base tax friendly, por ejemplo Chipre, Dubái o otros lugares del mundo que puedas tener una tributación muy interesante, o asumir estos dolores de cabeza, tirar bastante de criptos, neobancos. Comentar que para esta figura pues es cuando puede ser bastante interesante pues operar un negocio online, por ejemplo, con estructuras transparentes tipo la US LLC, la UK LLP, que tengo pues varios vídeos comentando sobre todo esto y también pues una formación si estás interesada en crearlas. Son empresas que propiamente son muy económicas de crear y mantener y te permiten pues obtener pagos de todo el mundo, procesar por tarjeta, entrar en marketplaces tipo vender en Amazon y tal, por lo que con la figura de nómada digital es donde realmente pues tiene mucho potencial, porque aun ser transparente, es decir, que no tributan en el país donde se ha creado, por ejemplo la LLC americana no tributaría en América, pero realmente si vives en España te tendría que tributar en España, si no tienes base fiscal en ningún lugar pues tampoco te tributaría en ningún sitio, por lo que ahí pues podría ser interesante pues utilizar un tipo de estas estructuras transparentes para hacer tu negocio online mientras estás viajando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando esa persona que ha estado viajando pues quiere regresar, por ejemplo, a España, que era su país de origen? Pues esta es una casuística que me estoy encontrando en varias llamadas, es que sobre todo en el caso de que no hubiera hecho las cosas correctamente, de lo que comento de tener una baja con la Hacienda española, en caso de España es el modelo 030, que le indicas pues que ya no eres tributable aquí en España, si no le dices la nueva dirección del nuevo país. En caso de que no hayan hecho esto, que veo a patadas de gente que marcha viajando pensando que ya está, y realmente digo hay unos pasos a seguir para protegerse, pues bastante importante que por lo menos el año anterior de tu regreso a España consigas una residencia fiscal interesante, o por lo menos una aceptable, para tenerle una demostración de que el último año pues has pagado impuestos en algún lugar. Pero lo importante, como comento, es siempre hacer la baja correctamente con tu país de origen y no debería haber problemas entonces al volver. Y si hay preguntas, siempre podrías llegar a justificar pues dónde has estado pasando el tiempo, pero evidentemente pues más dolores de cabeza de si hubieras tenido pues por ejemplo una base fiscal en Chipre cada año haciendo las declaraciones ahí, tú le presentas de golpe y ya tienes como todos tus años protegidos de que se ha tributado en algún país. Por lo que bueno, como ves, distintas cosas que tienes que tener en cuenta. Si quieres ayuda en todo esto, estás en medio del proceso, como siempre pues te invito a agendar llamada. Tienes el link aquí en las etiquetas, también en la descripción, y también pues tienes a disposición mi curso de libertad fiscal, donde comento las distintas posibles residencias fiscales, todo este proceso paso a paso, cómo crear este tipo de empresas extranjeras que te comento que te pueden encajar, por lo que también pues lo tienes disponible aquí en los links. También en los comentarios, si tienes nuevas ideas para vídeos, te lo agradecería mucho si me lo haces saber. Espero verte en el próximo vídeo. ¡Chao!